Porque es segunda, tenemos dos artículos, ha, huias, ha, agapitas. Okay, so es segunda posición por esa razón. Yo lo veo así. Tiene dos artículos y el adjetivo viene en segundo lugar en comparación con el sustantivo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser... Hermano, Ajá, bien. pero Pero porque porque ese mu se interpone allí entre los dos. Porque el griego casi siempre pone las formas posesivas, mío, tuyo, suyo, casi siempre viene después del sustantivo. Es como el griego lo hace. So, el español, porque si ustedes piensan, esto todavía es un adjetivo. Okay? Es sentido adjetivo, sentido de posesión. El mío, ajá, es el hijo mío. Entonces, como ustedes pueden decir es mi hijo, ustedes pueden poner esto aquí, mi hijo o el hijo mío. Significa lo mismo, ¿no? Pero el griego creo que casi siempre pone la posesión, forma posesión después del sustantivo. Entonces, aunque hay una palabra entre el sustantivo al cual modifica el adjetivo agapitas, no quita de que esto es segunda posición porque sigue la regla. Artículo sustantivo más artículo más adjetivo. ¿Ok? Entonces, para esta clase, jutas es el demostrativo cerca o inmediata, dando énfasis de la relación que hay entre el padre y el hijo. ¿Ok? Este es el hijo mío, ¿cuál? El amado. Pero como dijimos, en el sentido del griego, hijo y amado no hay dando más énfasis al uno al otro. Son más o menos iguales. Entonces, por eso se va a tener mi hijo amado como la traducción. En la traducción al español desaparecería el artículo él. Sí, porque Por el peso de ambos, que es el mismo. Tanto bueno, hijo como amado. creo que es más el peso, porque ¿cuál es la función del artículo? Señalar ahí Hacer distinción, ¿no? de a quién habla. Bueno, pero el artículo significa una cosa diferente a lo demás. El carro, no la bicicleta. Pero si yo digo estoy hablando del hombre, por ejemplo, lo que hicimos con Dios Santo o un vestido. Si yo digo, tráeme un vestido, yo no estoy diciendo nada. ¿Cuál vestido es? ¿Cuál vestido? Solamente sabe que usted me puede traer cualquier vestido. Pero si estamos hablando, por ejemplo, eso es una mejor comparación. En una de las clases de lingüística, tuve una profesora que a ella y al esposo le encantaron las motocicletas. Tenían 3 o 4 motos en la casa.
En una casa normal, yo puedo decir, mañana yo voy a montar el moto porque hay solamente uno en mi casa, ¿verdad? So, voy a montar el moto significa que hay solamente una de esas motocicletas. Pero en el caso de esta gente, yo tendría que dar otra cosa para especificar. Yo voy a montar el moto rojo o verde o viejo. Tengo que dar otro artículo o otro adjetivo para describir la cosa. So, en este caso, se pierde el artículo en el español porque mi hijo no hay que separar, no hay que distinguir esto. La función del artículo también está funcionando con la palabra mi hijo. Y en este caso, en la traducción, hay algo importantísimo, porque estaría hablando que es el único hijo. Este es mi hijo amado en un sentido de una relación. Ok. Porque cuando leemos el pasaje entendemos que es Jesucristo. Sí. Okay. Pero entonces al decir, este es mi hijo amado, y él más adelante dice, en quien tengo complacencia, es su único hijo. Por Okay. eso Está eliminando el él. No tanto, ok, so vamos a hacer diferencia de lo que la gramática permite y lo que la teología permite. En este caso, lo que va a ser, no se puede decir que esta frase gramaticalmente significa que Dios solamente tiene un hijo. La gramática no lo está diciendo. Ok. Lo que puede decir es que cuál de sus hijos Dios está hablando, del hijo amado, y los otros no los quiero. Ok, en el sentido de personas, ¿no? Entonces, el agapitas sí está dando algo especial a este hijo. Pero aquí no está diciendo nada del único y único hijo que tiene Dios. Gramática. Hermano, Ajá. pero se podría traducir también, este es mi hijo, el amado. Y también quedaría bien en español. Sí, se Sí, pudiera, aunque creo, si se tradujera así, está dando más énfasis al amado en español que está en el griego. Porque lo que vimos nosotros, el adjetivo de segunda posición, el sustantivo y el adjetivo tiene igual de énfasis. Okay, so para mí, mi hijo amado es la mejor traducción, en vez de decir el hijo mío, el amado, en el sentido griego. Entonces, lo que quiero ver, que ustedes ven aquí, hutas, está en cuál caso y por qué. Caso dativo, acusativo, genitivo, nominativo. Nominativo. Ajá. Singular. Perfecto. ¿Y por qué? Porque está hablando de su hijo. Está nombrando. Ok. Por la descendencia más la que todo. descendencia. Ok, sí sabemos que es nominativo singular por la descendencia, bien. Pero ¿por qué es nominativo? Está dirigido hacia la persona. Porque es el sujeto de la frase. Este es mi hijo amado. Okay, so hutas está funcionando como el sujeto de la oración. Okay, es igual que el español.
concuerda. Yo no puedo decir este son, porque este es singular, ¿verdad? So, está funcionando igual que el español. Pero solamente para dejarles saber que es un demostrativo, pero también igual que lo que hemos visto, los adjetivos, puede funcionar como sujeto de una oración, puede recibir la acción del verbo, todo eso funciona igual. Jesús kai lege auto su ha didaskalas tu Israel kai tauta u genoskes. Okay. Hay dos cosas que está pasando interesante en esta oración aquí. Y Jesús, okay, so Jesús y aquí dice a él, forma dativa, okay. Tú eres el maestro de Israel y estas cosas, okay, de lo que estamos hablando, por eso es demostrativo inmediato, y estas cosas no conoces. Okay. So, lo interesante aquí es que esto va a ser dos palabras en español. Estas cosas, aunque es una palabra, solamente una palabra en griego. Pero, ¿por qué es cosas? Puede ser nominativo o acusativo. Cualquiera de las dos. Okay. Sería nominativo, ¿cierto? No, eso sería acusativo. ¿Conoces qué? Ok, pero bien, y por eso, pero se va a ver mucho esto en el neutro, que se toma esta muchas veces deben pensar que ya está hablando de cosas o lo que corresponde, pero en el neutro y especialmente plural, va a ser una palabra que es como bien generalizado. Si me explico bien. Por eso es bien recordar esto para la traducción. Vamos a mirar Juan 3:10 de ver eso así de tauta. Indefinidas. Ajá, pero en general, así, ya. La otra cosa que quiero destacar aquí es si ustedes miren, Jesús está dando un poquito de no sé cómo ustedes dicen, pero está humillando un poquito a Nicodemo, porque él dice, tú eres el maestro, didaskalas, tú Israel, y la razón es cuando Nicodemo empieza, él dice a Jesús, nosotros sabemos que tú vienes como un maestro. Y Jesús está diciendo, tú me llamaste un maestro y tú eres el maestro y no sabes estas cosas. So Jesús ahí le humilla un poquito a Nicodemo diciendo, tú no sabes con quién tú estás hablando. Okay. So otra cosa aquí, cuando se mira el contexto, es interesante. Jesús no dice nada al principio, pero le deja saber a Nicodemo, tú no eres tan inteligente como tú piensas. Okay. El demostrativo puede servir como adjetivo atributivo. En esta función siempre aparecerá en posición predicativa. En posición predicativa quiere decir que normalmente está o explícitamente o inexplícitamente a una forma del verbo ser o del verbo emi. Okay. O sea, implícita. Implícita
o explícita. Exacto, gracias. Gracias por darme la palabra que necesito. El sentido es, se debe pensar, puede ser aquí, hutas, ha huias mu, ha agapitas, sin tener el verbo aquí, este demostrativo puede funcionar como adjetivo predicativa. Okay, vamos a mirar esto. Aunque aquí en todo eso tiene alguna forma del verbo, por ejemplo, en Marcos 15:39. Hutas ha anthropas huias theu ein. Este hombre era, verbo, hijo de Dios. Okay. El punto es de que el demostrativo, por supuesto, no tiene sentido, no va a tener un artículo delante de la palabra, porque no tiene sentido decir el este, ¿verdad? El acto de ser demostrativo ya está dando o funcionando de la forma que debe funcionar el artículo. Okay. No vas a tener un artículo antes, pero va a funcionar, puede poner en la primera, segunda o tercera posición igual que los adjetivos, aunque es un demostrativo. Juan 21:23, exelfen un hutas halagas estus adelphus. Entonces pues salió esta palabra hacia los hermanos. Okay. Pregunto. Ajá. ¿Hacia los hermanos o hacia sus hermanos? Ok. El artículo puede funcionar como tradujo así, hacia sus hermanos. Tendré que mirar eso bien en el contexto. En este caso, Adelphus está hablando en general de los discípulos, no los apóstoles, de que Juan no iba a morir. Está hablando de eso en esta parte. Y de nuevo, que ustedes se dan cuenta de esto, creo, lo mencionamos creo la semana pasada, pero igual aquí que los adjetivos, es masculino aquí porque halagas es masculino, aunque en español es femenina esta palabra, pero en griego concuerda el demostrativo con el sustantivo. Quiero repasar un poquito la tarea de la semana pasada. Pastor, bueno, a mí me costó un poquito la traducción. Sí la logré hacer, pero tenía un poquito de duda. Era por ejemplo, en la parte 2 donde abarca y aconteció en aquellos días Ok, que vino déjame Jesús. hacer el screen share y vamos a mirar esto junto entonces. Ok, ¿cuál fue su duda? Porque también se puede decir desde, y aconteció en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado. Esto también cabe ahí. No. Jesús no fue a Nazaret, vino desde. Siempre tenía la idea de, por ejemplo, apóstolos, la apá de apóstolos es esta preposición, mandado afuera o hacia afuera. La idea de apá, si usted mira en la 43 del libro, va a ver que esto está saliendo, no lo tienen adentro de la diferencia de ek y apá. Ek sale de adentro, mientras que apá está separado, pero yendo del lugar más para afuera. Si miren el dibujo.
en la página 43. So no debe tener la idea de a, porque si es opuesto, vamos a decir lo opuesto de pros. Pros está de afuera yendo para el lugar y apa es del lugar para otro lugar. Pero me dijo algo, en el español, si yo digo desde, normalmente ustedes piensan que tengo que mencionar el fin a donde voy con la palabra desde. Otra pregunta. Ok, déjeme tocar algo en la primera frase, en el número 1. La razón, si ustedes miren, por ejemplo, aquí, deben de haber tenido el significado de esto porque es el caso dativo, ¿verdad? Entonces debe tener algo de a o para el profeta. El profeta. Ajá, pero debe tener algo para indicar que es el caso dativo. Aquí en el significado. So, ¿cómo lo puse para la respuesta? A con por el profeta. ¿Ok? Pero Ok. en la traducción no pueden poner eso de nuevo. Como estaba escrito en Isaías, el profeta. El punto es de que las palabras, esas palabras aquí, a, en, con o por, se llaman palabras claves para ayudarnos a traducir el caso dativo. So, cuando ustedes ven el caso dativo, normalmente debe pensar, voy a usar una de esas 4 palabras. Pero lo que pasa es cuando hay una preposición, tenemos aquí la preposición en, ya las palabras claves no funcionan, no van a tener sentido. Ok, so el punto que yo quise destacar más en esto es que al mirar solamente la palabra, piensen en las palabras claves. Pero hay que, cuando hacen la traducción, la frase tiene que tener sentido. Y entonces tienen que buscar cómo es. Entonces, al ver eso con una preposición, saben que las palabras claves no van a poner en su traducción. ¿Ok? ¿Algún otro comentario de la primera, del número 1? Ok, aquí se puede ver el demostrativo remoto. Ok, aconteció en aquellos días que vino Jesús. Ok, so ya en esto está hablando de, creo que eso está sacado de Marcos, pero ya en el sentido del autor, ya esos fueron días lejos del autor. Ok, ya había pasado por lo menos 3 o 10 años o más cuando él hace el evangelio. Ok. Lo que pasa es que el griego va a usar el artículo en muchas ocasiones que el español o el inglés no lo tiene. Eso, por ejemplo, casi siempre tiene el artículo antes de un nombre. Eso es ha Paulas para Pablo, ha Pedras para Pedro. So, no se puede, en sus traducciones, lo que ustedes deben hacer primeramente, por ejemplo, en esta oración, vamos a decir, si estoy traduciendo esto, yo voy a poner y traduzco kai para y. Egenata aconteció en aquellos los días, y así hago literalmente traduciendo cada palabra que hay en la oración griega. Después de hacer todo esto,
Entonces, miro la oración y digo, ahora, ¿cómo lo hago que tiene sentido en español? Entonces, si yo veo que al decir en aquellos días y no hay nada de importancia, vamos a decir, del artículo, entonces digo, ok, eso es de la gramática griega, no tiene nada que ver cómo voy a traducir. Por supuesto, hay que tener cuidado porque uno no sabe exactamente si cada palabra es importante y puede ser que esta palabra al principio pienso que no es importante, pero después me doy cuenta y hay que buscarlo, tal vez ponerlo de nuevo en la traducción. Pero de esta manera no se pierde ninguna palabra griega, pero al fin sí tiene que tener sentido en el español, su traducción. Amén. Ok. ¿Está claro la respuesta? No quiero decir que usted vota cualquier palabra que no le... pero Profe, sí hay que pensar, pero hay que como ent- la traducción tiene que tener sentido. entonces se puede traducir lo que entendí. En aquellos días vino. Ajá. En Ekenais, Tais, y Merais, Iten. Elfen. Eiten. Ajá. Gracias, profesor. Ajá. Otra Y pregunta. vamos aprendiendo. Sí. Poco a poco. Amén. Hay que caminar antes de correr. Amén. Okay. ¿Alguna pregunta del número 3? Kai Eftin. Y enseguida. Kai ethus. Ajá. Aquí había muchas palabras que no sabemos bien. Pero una vez más, el punto fue más de mirar, por ejemplo, esto, la preposición salió del agua, okay, o subiendo del agua, vio los cielos abrirse o separarse, okay. Vio abriendo. Ajá. Y el espíritu, como, esa fue una palabra que ya debemos tener memorizado, como paloma, descendiendo. Entonces, cuando estudiamos las preposiciones, fue la pregunta de por qué es sobre en vez de en. Entonces, eso fue como ustedes, así como lo tradujeron, no recuerdo pero cualquiera de los dos, yo diría que tal vez los traductores de la Reina Valera están dando la idea de que fue completamente bautizado, envuelto, y por eso la idea de sobre en vez de en. Pero el griego tenía más la idea como lo que decimos, que vino de afuera y entró en él. Número 4, creo que hablamos bastante de esto, en esta parte aquí especialmente. Okay. Aquí tiene esto soy, que es la forma de dativa de tú. Okay. En ti. Y como es la preposición en, siempre viene con el dativo. Sigue así, la misma cosa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La 4. Ajá. Kai Foni Geneto. Geneta. Ajá. Geneta. Y había una voz. Sí. Esta palabra, si usted mira aquí, y es aquí igual, okay,
Es un verbo que da la idea de ser o llegar a ser. So, y aconteció, o que llegó a ser, o que vino, sería la idea, una voz de los cielos. Tú eres el Hijo mío, el amado, en ti tengo complacencia. Okay. Como decimos ahora, eso es segunda posición atributiva, so eres el Hijo mío amado. Sería la mejor traducción. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pastor, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, profesor. ¿Se sienten Por todo. que están aprendiendo y Sí. si ustedes se ponen a mirar 2 o 3 semanas para atrás o 3 o 4, se ha quitado la neblina y ya todas esas cosas están con más sentido? Sí. Sí, más claro. Sí, hermano, de verdad que sí. Bueno, yo estoy muy feliz, profesor, en verdad, viendo la gran importancia que es aprender la palabra desde el original, el Sí. Nuevo Testamento. Estoy muy feliz, en verdad, porque es como uno descubrir esos tesoros, como usted dice, esa revelación, Sí, y nos hace más pequeños, en verdad, delante de la presencia de Dios, y que en verdad se me hace un nudo, en verdad. Estoy muy agradecido de Dios por usted, por su esposa, por el gran equipo de Citaedo, por el MINS, por sí, todos los estudiantes que aquí estamos. En sí, verdad que no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. sí, Y con mucha humildad, bueno, uno aprender. En verdad que gloria a Dios por todo, profesor. sí, sí. Gracias a ustedes por sus preguntas, su participación. Ok, terminamos la clase entonces con oración y entonces les mando la prueba de vocabulario. Perdón que no lo hice, pensé que lo había hecho. So, me dan unos minutos para mandar esto y entonces antes de las 12 de la noche el sábado, si lo pueden, para hacer la prueba. Padre Amén. nuestro que está en los cielos, te damos gracias una vez más por cada estudiante, su esfuerzo, su deseo. Te pido que seas de bendición a ellos en sus vidas, su ministerio, y que al estudiar pueden ver el resultado de sus esfuerzos y tener impacto en la gente que están administrando, y que puedes tener también de gozo y bendición en su vida personal. Pedimos por lo que no pudieron estar hoy, y que pueden seguir con ánimo para la clase y aprender el griego. Y bendición para cada familia representada, y que nos cuidas del malo. En el nombre de Jesucristo. Amén.